Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa realizado desde el equipo de esta publicación universitaria en conjunto con Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Francisca Palma y les recuerdo que Uchile TV, el canal público de la Universidad de Chile, transmite a todo el país por señal abierta, y para quienes nos encontramos acá en la región metropolitana pueden sintonizarnos en el 11.2 de la señal digital. También para quienes nos oyen, estamos en Radio Universidad de Chile a través de la señal 102.5 FM. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales vía Twitter, @UchileTV, Uchile Radio y @Palabra Pública _. Hoy volvemos un poco al arte, a la cultura, esta vez sí de las manos de las artes visuales y de la performance y del arte mapuche, sobre lo cual hablaremos y ahondaremos con la artista visual y egresada de nuestra Universidad de Chile, del Departamento de Artes Visuales, con Seba Calfuqueo. Sobre la escena actual, la red de artistas cuya obra se identifica y posiciona desde lo indígena o originario, de los formatos de expresión, de la politicidad de sus planteamientos, de las concepciones sobre curatoría, sobre nuevos proyectos, sobre su viaje al extranjero y la recepción que ha tenido su obra fuera del país también. También de fenómenos como la apropiación cultural, de plurinacionalidad. Trataremos de abordar una amplia gama de temas con nuestro invitado. Se lo voy a presentar un poco para que lo conozcan un poco más. Seba Calfuqueo nació en Santiago de Chile en 1991, vive y trabaja en esta ciudad. Es artista visual y es parte del colectivo mapuche Raquintulenfu y de Yene Revista, medios que invitamos que puedan revisar. Muy interesante su trabajo. Es licenciada y magíster en artes visuales de la Universidad de Chile, es de origen mapuche y su obra recurre a la herencia cultural como un punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujeto mapuche al interior de la sociedad chilena. Su trabajo incluye la instalación, la cerámica, la performance, el video, con el objetivo de explorar tanto las similitudes y diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre modos de pensamiento indígenas y occidentalizados, y también visibilizar problemáticas en torno al feminismo y disidencias sexuales. De eso y más hablaremos con Seba Calfuqueo. Bienvenida a este espacio, bienvenido a Palabra Pública. Mari Compulamien, hola a todos. Muchas gracias, Fran, por esa introducción y muy contenta de estar acá como dialogando y hablando también con el espacio de la universidad. Genial, para nuestro público que quizás no te conoce, si pudiésemos ahondar un poco en tu biografía, en tus orígenes, y cómo esos orígenes te llevan a los caminos del arte, cómo desde ese lugar te aproximas al arte, quizá a tus niveles de estudio y a los tópicos que abordas en tus creaciones. Bueno, yo vengo de una familia que es mapuche, que se asienta en la ciudad de Santiago, específicamente en la comuna de Cerro Navia, un territorio, una comuna donde existen muchas personas mapuche, mis papás son feriantes. Yo no tuve acceso como a la cultura o a las artes desde temprana edad, nunca fui a un taller, no fui como formado desde temprana edad, pero hubo un momento en mi vida que fue muy importante, que fue la educación media, donde me encuentro con Joana Berríos, que fue mi profesora de arte, y bueno, ella fue fundamental en el liceo para que yo decidiera cómo estudiar artes visuales, eh, conocer artistas que hasta el día de hoy me marcaron. Fue la primera persona que me mostró al Lemebel, a la Yegua del Apocalipsis, por ejemplo. Entonces creo que fue muy importante encontrarme con esa docente, que hasta el día de hoy es una persona muy importante en mi vida, es una amiga, y también me colabora mucho en mis proyectos artísticos también. Entonces creo que ese punto fue muy importante dentro de mi vida y mi formación. Creo que también fue la primera mujer feminista que conocí. Y, y bueno, fue muy radical ese encuentro con Joana, no solamente para mí, sino para toda una generación de chicos o chiques que no se adecuaban a esta idea masculina de los espacios como, como de los colegios emblemáticos. Yo estudié en un colegio público, pero de estos tipos colegio emblemático, el Liceo Manuel Barros Borgoño, y bueno, viví muy fuertemente ahí
el racismo y el patriarcado en mi cara, yo diría, y bueno, Joana fue como un salvavidas en esa institución tan compleja, y también el arte fue un descubrimiento como para poder sacar todo eso que venía afectándome desde hace mucho tiempo. Y bueno, desde ahí entré a la Universidad de Chile, estudié arte sin haber nunca pintado, sin haber nunca haber tenido como una formación como mis compañeros, que en general en arte venían de espacios mucho más culturizados, ¿no? Como donde la cultura o las artes tienen un acceso más directo. Para mí fue como todo un descubrimiento la universidad y bueno, también fue un lugar muy experimental también para entender mi propia identidad y también reivindicar mi identidad como un espacio y una potencia. Y bueno, desde la universidad vengo militando algunos espacios más políticos, estuve en la CCG en la Universidad de Chile, que ahora derivó en la CCG en Tech, y bueno, en hartos proyectos como ahora Ranguintuleu, fue donde me interesa también mucho la parte colectiva, los proyectos como transdisciplinares, donde se conversa en otra escala de temas como el racismo, como la violencia patriarcal, como la homofobia dentro de las comunidades, etcétera. Un homenaje a tu profesora Joana y a todas quienes nos han formado y nos tienen entrando quizá a lugares que quizás están medios vetados para ciertas personas. Un orgullo que existan personas como Joana. Y bueno, quizás para quienes no están familiarizados con los tópicos de tu obra, ¿cuáles dirías que son las inquietudes que la atraviesan? ¿Cuáles han sido los motores o las preguntas que te han movido como artista, menos en el último periodo? Bueno, en general la gente me asocia a las construcciones e ideas de género, ¿no? Como soy una persona no binaria, como soy una persona trans no binaria que está en un espacio como intermedio, digámoslo así, se me asocia mucho a eso y tiene que ver también con las investigaciones que también yo he llevado a cabo, que tienen que ver con cómo se concibe el género antes de la colonización, cómo esos cuerpos diversos dentro del mundo mapuche eran también espacios de resistencia, espacios de posibilidad dentro de un mundo indígena, y también otros tópicos, ¿no? El tema del agua, que es muy fuerte dentro de mi obra, porque vivimos en un país donde el agua está privatizada desde 1981, con la actual constitución también que estamos cambiando y reformulando, es necesario como dar esos pasos para garantizar el derecho del agua no solamente a los humanos, sino a los territorios y a los ecosistemas que son fundamentales para la subsistencia de este mundo. Entonces, creo que el agua es otro punto importante, el género, hay una parte educativa también de mi trabajo, yo también soy profesor en un colegio, me interesa mucho que el arte tenga una herramienta pedagógica y creo que la pedagogía también va de la mano con los procesos de descolonización, de pensar fuera de esta idea de colonial que se ha impuesto, que principalmente para mí tiene que ver con el binarismo, ¿no? Definir qué es lo bárbaro, lo incivilizado, lo blanco, lo negro, lo femenino, lo masculino, como todo separado en binomio y todo separado bajo esta estructura y para mí mi obra es como una posibilidad de pensar y jugar un poco esas ideas. Y creo que hay también una parte que es muy reivindicativa, que tiene que ver con la historia mapuche principalmente, con los procesos de resistencia de los movimientos mapuche, de la revitalización de la lengua, desde la colectividad también, de pensar una obra no solo como algo individual, sino una conversación colectiva, yo le llamo, entre distintos creadores que formamos parte también del pueblo mapuche. Y creo que por ahí va mi trabajo, como algo personal, pero que se pone a disposición de algo colectivo también, y de un entramado un poco más global. Justamente esa era la próxima pregunta que tiene que ver con lo colectivo, con lo que decíamos cuando estábamos en tu presentación respecto a tu participación en el colectivo Raguintulenfu y en Revista Yene. ¿Qué particularidades tiene esta forma de crear hermanadamente con otros artistas de la comunidad mapuche? Para nosotros ha sido muy importante como pensar esta idea colectiva de aunar fuerzas y de también posicionar nuestros trabajos como voces que no están solas, que no son particularidades,
porque principalmente dentro del mundo del arte y de la cultura se nos deja como creadores como apartes, a los artistas indígenas o a los artistas mapuches. Nunca tenemos la posibilidad de estar juntos. Según mi impresión, las instituciones siempre nos quieren como cuotas, pero no en voces colectivas. Entonces para nosotros fue muy importante empezar a juntarnos y armar nuestra propia colectividad para conversar finalmente, para tener esos espacios de reflexión que van más allá de lo que uno piensa individualmente, que tienen que ver con la historia de un pueblo, con las reivindicaciones de un pueblo, con la lengua, con montones de cosas, con las prácticas culturales, etcétera. Sobre eso mismo, bueno, estamos, recordarle al público que estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Hace 2 años hablaste con Palabra Pública, y justamente el titular de esa entrevista iba por ahí, por la invisibilidad o visibilización más bien de los artistas indígenas y que emergían para la institucionalidad para cumplir estas cuotas. De esos 2 años hasta ahora, ¿ha cambiado un poco ese precepto, ese escenario? Ha cambiado algo, pero yo no creo que sea por la situación en Chile. Yo creo que es por precisamente las dinámicas que se están dando afuera y cómo el arte del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas empezó a tomar también una fuerza más global, yo diría. Yo creo que tiene que ver más con eso que con las mismas dinámicas del sistema o la institución artística. Como, o sea, todavía estamos ahora en mayo y en junio hay muchas invitaciones que me van a llegar como para cumplir el Huiñol Tripantu bueno, o cualquier, como la celebración de los días de los pueblos indígenas, ¿no? Como eso sucede y eso pasa todos los junios y eso además para mí es muy gracioso porque como yo vengo también de las diversidades sexuales y también junio es el mes de las diversidades sexuales, entonces como que de alguna forma aglutino un poco las dos cosas y para mí es muy visible que ese mes es mi mes con más trabajo y donde las instituciones se acuerdan de que existimos y donde me invitan mucho y también eso da cuenta de algo, yo creo, de algo muy fuerte y para mí es muy, yo por ejemplo estoy tratando de no aceptar ese tipo de invitaciones porque creo que también las instituciones nos utilizan a nosotros como espacios también para blanquear sus prácticas, que en general, sobre todo las instituciones públicas, tienen al debe muchas prácticas con los artistas, desde valorar el trabajo artístico, saber que hay que pagar por el trabajo artístico, eh, hasta cosas básicas como no sé, como una invitación donde hay un trato horizontal con los artistas, como creo que hay demasiadas falencias del sistema que tienen que cambiar y que tienen que reconocer el trabajo como trabajo. Ujú. Y ante ese escenario, esa experiencia que nos cuentas, ¿ha habido algunos espacios de salida, de fuga, a partir tanto de tu creación o de la creación colectiva del colectivo en el que participas, como de alguna forma zafar de esta como captura o utilización, pero también estar visibles en la escena? ¿Cómo Mm. se puede ir resolviendo esa dicotomía? Yo creo que tiene que ver con los espacios que uno genera también desde su propio lugar. Y para mí ha sido importante, por ejemplo, con Renin Tuleufu, pensar el encuentro en Tun que tuvimos el año pasado, que bueno, fue un encuentro de artistas mapuches y para nosotros era importante reunirnos como artistas mapuches porque, como comentaba antes, la escena quiere todo lo contrario, nos quiere como sujetos particulares, algunos más visibles que otros, y de repente esas prácticas y dinámicas son muy jerárquicas y no permiten la movilidad dentro del mundo del arte. Entonces, eh, para nosotros era mucho más importante tomar la decisión de nosotros organizar eso y tomar también esa responsabilidad como una tarea también, como colectiva. Y bueno, como el encuentro en TUN y otros trabajos que hemos ido realizando también, tienen mucho que ver con eso, como nosotros nos hacemos cargo también de estos procesos que están pasando y cómo nos adelantamos también a que no seamos cooptados también como por el sistema, que nuevamente nos quiere como cuotas, nos quiere solo en un mes, etcétera. Otra pregunta respecto a esta concepción o estas concepciones, estas resistencias desde el arte mapuche, desde lo colectivo.
tiene que ver con algo que hablé alguna vez con Roxana Miranda Rupailaf, con la poeta, a propósito de su obra, y ella me comentaba sobre una de las formas de posicionarse que tienen, al menos desde el mundo de las letras, de que la palabra, desde que la creación actual mapuche es volver contemporáneo esta idea o este imaginario social de que lo mapuche es lo originario, lo pasado. ¿Cómo dialogas tú con este entendimiento temporal y la potencia de futuro que tiene la creación que tú desarrollas tanto individual como colectivamente? Bueno, para mí es importante eso, y sobre todo creo que se nota en las decisiones técnicas que he trabajado. O sea, trabajar con la performance eh, es una decisión política. O sea, mi cuerpo para mí es el lugar donde ha mediado toda mi vida muchas cosas. O sea, pues, a través de cómo me veo, cómo mi cuerpo se posiciona en el mundo, también es cómo me trata el mundo. Y para mí eso ha sido muy fundamental de pensar. Y también esa sintonía creo que tiene que ver también mucho con el pueblo mapuche, como la historia del cuerpo, de la resistencia, bueno, de muchas formas de resistencia, ¿no? que existen dentro del mundo mapuche. Y también creo que hay algo con las tecnologías. A mí me interesa mucho trabajar con tecnología y nuevos medios, porque creo que los artistas indígenas en general estamos como relegados a trabajar con la mirada colonial y estereotipada que se tiene sobre nosotros. Entonces siempre tenemos que trabajar en base a lo que se considera que es la artesanía, o lo que se considera como arte indígena, ¿no? Como el textil, la cerámica, cosas que yo también hago, pero que me interesa de alguna forma cuestionar hacia otro sentido. Entonces, para mí, por ejemplo, el 3D, el video, la imagen mediada por otras cosas, por tecnologías, me parecen mucho más fascinantes para pensar esa idea de futuro. Y creo que eso es fundamental porque el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas también han siempre tenido que estar relegados a esta construcción del pasado que no han hecho el mismo pueblo, sino el sistema colonial. No piensen en los museos, o sea, entrar a un museo donde se nos habla en pasado, donde se habla que fuimos y no que somos, no que resistimos. Y todo eso, ¿no? Como imagen, cómo se posiciona el cuerpo indígena. O sea, creo que en lo político también, ¿no? Como la importancia de voces mapuches en la política, que hoy en día eso es radical y fundamental, pero eso ha venido pasando antes. El tema es que eso nos ha puesto visible. O sea, hay movimientos mapuches en los 40, en los 60, a comienzos del siglo XX, y que no han sido visibilizados porque hay una historia colonial que nos niega agencia, que nos niega voz, y para mí es fundamental pensar no solamente en el presente, sino también en esa historia de resistencia del pasado que mucha gente puso sus cuerpos para que nosotros hoy en día podamos hablar. Mi abuelo, mis tíos, toda la gente que vino antes que yo. Hermoso. Vamos a dejar este primer bloque de palabra pública, letras para el debate en este encuentro con Sebastián Calfuqueo. Ya regresamos en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este encuentro, esta conversación, estos momentos de aprendizaje con lo que nos trae, lo que nos cuenta el artista visual Sebastián Calfuqueo. Estamos hablando de su obra, de su trabajo colectivo, de su relación con otras, con sus comunidades, con sus colectivos, como Riento Lenfu. Y ahora quiero que conversemos un poco también sobre, volviendo más a tu obra, a toda esta experiencia que has tenido en el último periodo, llevándola a lugares, bueno, también las has hecho transitar en el país en distintos escenarios, pero también ha ido fuera de Chile, ha ido a Canadá, ha ido a Francia, a Brasil. ¿Cómo he recibido este trabajo desde la mirada de esas localidades en la última experiencia que has tenido? Bueno, son diversas, ¿no? Por ejemplo, la invitación de la Bienal de Sao Paulo, para mí fue muy importante porque, bueno, los trabajos que presenté en la Bienal tenían que ver con la idea de resistencia. Y en el contexto de Brasil, donde gobierna Bolsonaro, que para mí representa
una de las voces más fascistas de este continente, es muy problemática, ¿no? Como, entonces, para mí fue muy fundamental posicionar mi trabajo también en un contexto como el de Brasil, donde se violan los derechos humanos de las personas trans, de las personas travesti, de las personas de la diversidad sexual, sobre todo en el momento político que se vive con Bolsonaro. Entonces, creo que hay una resonancia muy importante ahí de los pueblos indígenas, la resistencia, los movimientos de diversidad sexual en Brasil y la conexión que tiene con Chile. Y para mí fue una gran oportunidad para instalar esos temas y también para poder pensar cómo se resiste a un contexto como el de Brasil y la conexión que tiene Brasil con Chile, ¿no? En ese periodo que todavía estaba el gobierno de Piñera, que para mí también significa uno de los peores momentos de la historia de Chile. Y, y también creo que ha permitido como instalar temas que también son importantes con respecto a la conciencia ecológica. Muchas de mis obras, por ejemplo, las que se están presentando en Canadá y en París, son obras que remiten a la idea del agua como una importancia vital para la humanidad y también para todos los sistemas de vida que componen los ecosistemas, etcétera. Y, y creo que eso ha ido cada vez más en aumento, ese interés por la obra, y creo que también se debe a que trabajo muchos temas que son capas de cosas. No trabajo el género como algo separado de la vida, porque para mí el género es una parte de la vida y no toda mi obra. Entonces, creo que todos mis trabajos, sobre todo los últimos trabajos, son trabajos que tienen muchas capas. Una capa de género, una capa de conciencia con la ecología, una capa más pedagógica, una capa que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, trato de establecer en esas obras como varios temas. Y creo que por eso han tenido como la difusión que han tenido el último tiempo y también de llegar a espacios que son difíciles de llegar para un artista joven. Eh, Llegar a la Bienal de Sao Paulo, llegar a un lugar como el Palais de Tokio en París o como Serpentine Gallery en Londres, son oportunidades que creo que los artistas en Chile no tienen. Y sobre todo si somos artistas jóvenes, y creo que para mí es una gran posibilidad de cambiar un poco esa estructura jerárquica del mundo del arte, donde el artista tiene que llegar a los 40, 50 años de trayectoria para que lo valoren y para que lo respeten y para que su producción sea válida. Y yo creo que los artistas no se miden de acuerdo a la calidad o el paso del tiempo, sino se miden de acuerdo a sus obras y a lo que significa su obra en distintos contextos. Entonces, creo que yo esté metiéndome en lugares donde no me corresponde, porque creo que no me corresponde por donde vengo y, y, por, y por cómo también se ha dado mi vida, no me corresponde estar en ese espacio, pero lo he construido también de una manera que creo que me lo he apropiado también y lo he ocupado de una manera también que permita que otros también, ojalá en el futuro también puedan llegar a esos espacios. Y creo que también eso tiene mucho que ver con el trabajo de la curatoría o el trabajo colectivo que hago también con Yene y con Renin Tuleufu, que para mí tiene que ver con extender estos como privilegios o oportunidades que yo tengo también para otras personas. Eso, justamente tú hoy día estás en estos escenarios, en estos locales, en estos grandes espacios del arte y eso, como dices tú, abre caminos, pero tú también estás abriendo camino y espacios para otras y otros y otras artistas. Estás en un proyecto nuevo que se inauguró recientemente, que es Depto 18, un departamento que está en el portal Fernández Conchas, en la Plaza de Armas, muy cerca de acá de la Casa Central, desde donde estamos grabando este programa para Palabra Pública. Y uno de los preceptos que tiene es el tema de la curatoría y descentrar la curatoría. Quiero que nos cuentes un poco más de esa iniciativa. Y bueno, Espacio 218 es un espacio artístico, no es una galería como tal, es un espacio de experimentación donde se vincula la residencia artística con las exposiciones curadas por un eje curatorial que definimos que se llama Descentrar y que todo el año 2022 está compuesto de diversas exhibiciones que están curadas por mí y por María Iris Flores,
que es curadora de arte también y que trabajamos en equipo para dirigir este espacio artístico que está también con un grupo, ¿no? Que los directores son Kira Píriz y José Pablo Guzmán, que nos invitaron a nosotros dos a hacernos cargo de este primer año curatorial del espacio. Y el espacio se trata de pensar la idea de centro y periferia, sobre todo ubicado en la Plaza de Armas, que es un lugar donde convergen muchos cuerpos, muchas situaciones, muchos eh, eh, oportunidades y posibilidades, yo creo, de encuentro, y que, bueno, también tiene toda una historia con, con la política, con la fundación de la ciudad de Santiago, etcétera. Y para nosotros este espacio es un espacio que brinda la oportunidad de poder instalar temas y conversaciones con artistas que han venido ya trabajando temas con la plaza y también pensar a artistas jóvenes y artistas nuevos que puedan ser posibles de visibilizar también en ese espacio. Entonces, por ejemplo, actualmente estamos con una muestra que es de Carla Giovanni, que se llama Tiempo de Vals, que es una muestra de, bueno, Carla es fotógrafa y también es psicóloga, y Carla ha venido en el 2017 trabajando con la prostitución masculina dentro de la Plaza de Armas, un tema que para nosotros como curadores está invisibilizado, un tema del cual no se habla, pero la plaza es un lugar de encuentro sexual y un lugar donde pasan muchas situaciones que tienen que ver con el cuerpo y con la sexualidad, con el deseo, con el placer. Y para nosotros es muy importante esos trabajos ya previos hechos por artistas, ponerlos a disposición de otras personas para que pasen este tipo de conversación en espacios como la Plaza de Armas. Entonces, a esta exposición, que es la primera que inaugura este espacio, tiene esa relación con la plaza, con lo que pasa, con la idea de centro y periferia, con la idea de tránsito de los cuerpos, etcétera, y para nosotros es muy importante seguir esa línea de trabajo, pensar qué es lo invisible, lo visible dentro de la sociedad, qué es lo que corresponde en el centro, qué sería la periferia, eh, qué serían los cuerpos deseables, los no deseables. Son muy bellas estas fotos de Carla porque, bueno, no retratan la masculinidad ni la prostitución como en estos estereotipos no binarios, ¿no? No es el cuerpo higienizado masculino homonormativo o heteronormativo, perdón, sino es un cuerpo que está a plena luz del día, que es un cuerpo que probablemente no es un cuerpo canónico, eurocentrado, sino que tiene otra sensibilidad que creo que es muy importante de instalar en temas como la prostitución también. Súper, y bueno, esta es una apuesta, es un camino que están abriendo con María Iris. Respecto también a otros caminos que se podrían abrir en materia de arte, de institucionalidad, de espacios, de plataformas, de posibilidades, ¿cuáles son las expectativas o los desafíos que se podrían imponer o plantear a al nuevo gobierno en torno a institucionalidad cultural y a plataformas como la que planteas tú? Yo creo que lo primero es eliminar fondar. Yo creo que todos los artistas estaríamos muy felices de que hubiese otro sistema y otra forma de entrega de recursos y fondos, que no sea a través de una postulación, que bueno, mi principal problema con Fondar creo que es que no asegura que los proyectos que se financien sean proyectos de impacto, que no asegura que sean proyectos buenos, que puedan generar algún impacto dentro de las comunidades o dentro de las audiencias. Entonces creo que lo primero es pensar otra forma de distribución de los recursos, una forma que sea no tan competitiva, no tan jerarquizada, porque sabemos que todos los años hay artistas que se ganan los fondos y que siempre hay una forma de postular a esos fondos que, bueno, es muy cuestionable también, ¿no? Como, ¿qué se espera? Es muy neoliberal el sistema de selección de fondos dentro de la cultura. Entonces creo que una primera deuda es eh, reconocer el trabajo artístico como trabajo, eh, hacer un catastro, yo creo, de quiénes se están dedicando al arte y cómo también son visibles e importantes esas prácticas dentro de un circuito artístico. Y creo que también hay algo con el tema de la valorización dentro de las instituciones con el trabajo artístico. Creo que el Estado tiene que hacer
un esfuerzo mayor para que las instituciones no tengan que pedirle a los artistas que trabajemos gratis, que las instituciones no tengan que pedirle al artista que monte todo el trabajo, hasta el clavo que pone en la muralla salga de su bolsillo. O sea, creo que a ese nivel estamos en este país, en muchas instituciones, donde ni siquiera el clavo que se pone en la muralla está financiado por el museo. Hay mucha gente que piensa que el trabajo artístico es ganar y ganar dinero, y es todo lo contrario, es muchos años de decidir precariedad laboral, es muchos años de apostar por no tener seguro social, ni salud, ni nada prácticamente, porque nadie te contrata por un trabajo artístico. Entonces creo que tiene que cambiar esa forma y el trato que hay hacia el trabajo y la valorización del trabajo artístico desde las instituciones, desde el Estado, y también desde el mismo impacto que tienen las obras dentro de los circuitos. Y creo que es importante empezar a medir eso, ¿no? Como las posibilidades que pueden tener el arte también fuera de Chile. Como que eso no se piensa hasta que el artista logra salir y logra como posicionarse solo, porque generalmente no están ayudados ni apoyados por un Estado, ni tampoco apoyados por instituciones que permitan que haya una circulación internacional. Eso no lo aseguran ni siquiera las instituciones. Entonces, creo que el Estado podría ser mucho más presente y podría generar muchas más encadenamientos para que sucedan cosas como, no sé, que venga un curador, que conozca el trabajo de un artista, propiciar esos encuentros, como que el Estado tiene una responsabilidad que siento que no ha cumplido del todo. Hay varias Y alertas ahí compartidas, me imagino, con la comunidad del mundo del arte contemporáneo también. sí, hay muchas deudas históricas, ¿no? Como sea, al reconocer cuánto es una tarifa artística, cuánto es lo mínimo que hay que pagar por el trabajo artístico. Eso es una conversación que muchos espacios ni siquiera han dado y que es urgente de dar, porque no se vive del aire, nadie vive del aire, y es necesario reformular esos encuentros. Esa dimensión del trabajo como trabajadores, como todos y todas los trabajadores. Ahora también hablando del proceso constituyente y de este momento trascendental que estamos enfrentando como sociedad, uno de los temas, quizá parte de la resistencia que ha tenido, tiene que ver con esto, es la idea de plurinacionalidad. ¿Cuán concretas crees que pueda llegar a ser, o si ya está siendo o ha sido, y desde qué lugares el arte en particular puede contribuir a esta idea de la plurinacionalidad? Bueno, primero, la plurinacionalidad es reconocer que existen más de una idea de nación, o más de una idea de pueblos dentro de un territorio. Yo creo que es una deuda histórica que se tiene con el pueblo mapuche y otros pueblos, no solamente el pueblo mapuche, de reconocimiento a una historia de despojo y de violencia colonial, de genocidio. Que no se nos olvide que en este territorio se mataron personas mapuches, mataron personas selknam, personas cahuéscar, por colonizar con los colonos, ¿no? Con estos llamados colonos, porque no se llaman migrantes ellos, se llaman colonos. Eh, con estos colonos, este territorio, y bueno, eso está documentado, eso está registrado, cómo fue esa matanza, cómo a muchas personas indígenas se les llevó a exhibirse como zoológicos humanos dentro en un periodo de la historia de la conformación del Estado de Chile. Entonces, la plurinacionalidad indica el reconocimiento de diversas naciones dentro de un territorio, pero también reconoce una deuda histórica por la reparación de ese Estado y esa violencia colonial. Creo que es muy clave hablar de eso como para avanzar hacia la plurinacionalidad primero. O sea, el reconocer los errores del pasado permiten reconfigurar una historia en el presente, y creo que toda esa historia colonial ha sido los impactos de la violencia que hoy en día hay en los territorios, ¿no? Como es el claro ejemplo si es que no se repara en esa condición histórica. Entonces, para mí la plurinacionalidad es la posibilidad de ver al otro como un otro con sujeto de derechos, sujeto de autonomía, ¿no? Lo que significa la autonomía, el poder de decisión sobre un espacio, sobre un territorio, sobre una idea de sentir, ¿no? Porque todo esto tiene que ver también con el sentir. Eh, las personas que no nos sentimos identificados en esta idea de chilenidad que han querido instalar como algo
homogéneo, horizontal, ¿no? Como algo que es inamovible y que está instalado de una manera muy rígida, tiene que cambiar. Y precisamente eso es lo que nos propone esta nueva constitución, pensar otras formas de relación con los territorios, eh, con las comunidades, etcétera, que finalmente es un diálogo y es una posibilidad de conversar cuando nunca se ha podido conversar de manera horizontal y de par a par. Entonces, creo que la, 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 la plurinacionalidad nos permite mirarnos por primera vez como de par a par y por primera vez sin como eh, esta como deuda histórica que se ha instalado pendiente siempre. Y ahí el arte, ¿cuál rol puede tener ustedes como agentes artísticos, como trabajadores del arte, que pueden aportar a este acercamiento, a este diálogo horizontal? Bueno, a mí lo que me interesa como persona que me dedico al arte es hacer pensar y reflexionar a la gente de estas ideas, ¿no? Como pensar el colonialismo, como el colonialismo es algo que sigue presente. La gente cree que el colonialismo es algo que pasó, pero vivimos en una sociedad y un estado colonial, un estado donde reconoce que hay un conflicto indígena y no un conflicto del Estado con el pueblo nación mapuche. Es un conflicto de dos partes, no de una sola. Entonces, sobre todo empezar a pensar el lenguaje, cómo hemos sido construidos como en el racismo, en pensar al sujeto indígena como algo inferior, algo estereotipado, ¿no? Yo soy la primera generación de mi familia que tiene una voz dentro del mundo del arte. Mi familia no pudo acceder a la universidad porque esos espacios, por ejemplo, no estaban posibilitados para las personas indígenas hasta hace un par de años. Y creo que mi generación ha podido romper con eso porque otras generaciones han puesto su cuerpo para este sistema violento racista. O sea, ellos han sido perjudicados por este sistema colonial. Entonces, creo que es una gran oportunidad la plataforma y voz que yo hoy en día tengo y otros creadores tenemos como para pensar y reflexionar estos temas que no han sido instalados, ¿no? Acá en Chile no se sabe lo que fue el proceso de pacificación de la Araucanía. Hay mucha gente que escucha la palabra pacificación y es una palabra violentísima, violentísima. Ahí no hubo nada de paz. Ahí lo que hubo fueron campañas militares, genocidas, que atentaron contra las comunidades indígenas y perpetuaron este sistema y esta instalación del Estado de Chile como nosotros hoy en día lo conocemos. Pero antes de ese proceso era otro Chile, era otro territorio. Y eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Entonces creo que hay una deuda y una educación que es necesaria de reformular, desaprender toda esa historia colonial, desaprender a Sergio Villalobos, que nos hizo pésimo en instalar montones de ideas en la educación chilena que son racistas, que son profundamente coloniales y que son violentas para la autonomía del pueblo mapuche y para la reivindicación mapuche. Y creo que toda esa historia, cómo se ha construido desde la educación, la escuela, hasta la vida y diálogos dentro de una sociedad que no conversa, que no tiene diálogos con otras que son diferentes, creo que son necesarias y urgentes de cambiar, porque ha habido una generación que se ha criado en base al colonialismo y el racismo. Y esas ideas tienen que cambiar. O sea, estamos en otro proceso, sobre todo en este momento de la historia de Chile. Estamos en un proceso donde la conversación y el diálogo se tiene que instalar, pero el diálogo se tiene que instalar desde el reconocimiento de los errores cometidos en el pasado también. Imagino que, bueno, ya no nos queda tiempo, pero también este tema de la historia oficial y todo este daño, también me imagino que la historia del arte también tiene una parte de historia oficial que ustedes están irrumpiendo y desafiando y tensionando, al igual que en todo esto que hemos hablado, en la parte más política y de la constitución de la nación, del Estado plurinacional. Seba, te agradecemos mucho esta conversación, estos conceptos, todos estos aprendizajes que tenemos cuando hablamos, cuando nos encontramos y podemos dialogar y escucharnos. Así que no sé si quieres decir algunas palabras de cierre para despedir el programa.
No, agradecer el espacio, dejarles invitadas a que visiten Espacio 218. Bueno, también pronto se viene una nueva editorial de IN Revista que tiene que ver justamente con el proceso constituyente, llamar a todos a votar a prueba, porque bueno, estamos en un momento complicado de la historia de Chile donde gente que no quiere perder sus privilegios está apostando todo por el todo por la opción rechazo, que creo que finalmente no es lo que tenemos que aspirar para este país. Este país necesita un cambio radical en las dinámicas que se han generado en la historia y una reparación también con las personas que hemos sido invisibilizadas y sacadas de la posibilidad de agencia de una voz. Y por eso creo que es muy importante la nueva constitución, porque nos permite por primera vez tener un diálogo de par a par y reconocer también todos esos errores que se han cometido en el pasado. Así que ojalá todos puedan ir a probar y de alguna forma apoyar este proceso constituyente que tan menoscabado ha sido durante este último tiempo. Nuevamente, muchas gracias, Seba, por estar con nosotros y nos despedimos de este episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos encontramos en una próxima edición en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Muchas gracias a todas y todos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.